la sal, por el indio que espera con la piel reseca la resurrección. Muy buenas noches. Continuamos hoy con Convergencia 21, desde donde compartiremos con todos ustedes la nota que nos brindara en sala de prensa el profesor y doctor en filosofía Ricardo Foster, basada en la introducción a los foros por una nueva independencia. Antes de iniciar la entrevista, elegí para todos ustedes algo que nos identifica en la región como identidad cultural de la esencia indígena. Es impactante saber por qué en la costanera sur de Corrientes, la ampliación, la obra nueva, ustedes se encuentran con monumentales esculturas hechas en hierro. Aquí está la respuesta, según las consideraciones del licenciado en realización de cine Camilo Gómez Montero, integrante de la comisión número 4, Propiedad de la Tierra y Modelos de Desarrollo. Texto: Buscando al comandante Andresito, páginas 34 y 35. La idea de realizar el film Buscando al comandante Andresito surgió de un grupo de vecinos de la ciudad de Corrientes que propuso que se erigiera un monumento a este guerrero guaraní en la recientemente inaugurada Costanera Sur. Lo que hubiese podido ser un hecho natural se convirtió, sin embargo, en una inesperada batalla cultural que se extendió por 8 años, en la cual los sectores más conservadores de Corrientes se opusieron al monumento de este originario. Fue esa reacción la que motivó, según el autor, nuestro interés por el personaje y la idea de llevarlo al cine. Y se plantea al cineasta las siguientes preguntas. ¿Por qué causa un guaraní que hace 200 años había escrito su historia despertaba todavía esos enconos en cierta parte de la sociedad? O también se preguntaba, ¿era verdad lo que decían de ellos, que este indio ladino había invadido Corrientes para matar y violar mujeres? De última, que hagan este monumento en otra parte. La costanera es demasiado buen lugar para un indio. Fueron estas reacciones las que hicieron dar con un personaje maravilloso. Seguramente, una de las causas por la que la historia oficial ha dejado de sus páginas a Andresito tenga que ver con que se trataba de un originario. Recordemos que Sarmiento ya había sentenciado: donde comienza el guaraní, finaliza la civilización. Pero además, recordemos, Andresito tenía otro motivo para ser censurado. Era el hijo adoptivo de uno de los más grandes revolucionarios de la historia latinoamericana, don José Gervasio de Artigas, que había luchado para hacer una revolución para el pueblo y con el pueblo. La historia oficial no solo nos escondió a Andresito, sino que además nos veló el proyecto de los pueblos libres. Nos ocultó ese modelo alternativo de país inclusivo, porque como indicaba don José Gervasio de Artigas en lenguaje llano, acá Naides debe ser más que Naides. Es el primer monumento en más de 400 años de historia de la capital correntina a cualquiera de las tantas gestas de sus pueblos originarios. De la mano de los compañeros de Cultura Vallese, el arte reparaba esta injusticia. Más allá de lo maravilloso que es ver cómo el cine o la escultura, como cualquier otra actividad artesanal, pueden intervenir en la realidad y generar un debate, como el que se ha dado,
Creemos que el rescate de Artigas y de todo su proyecto es sustancial al momento de plantearnos una segunda independencia, sea cual fuere el punto que deseamos abordar, y más aún si queremos volver a discutir sobre un país para todos y no solamente para algunos pocos. Por suerte, tenemos donde hacer anclaje para ir en busca de esa patria grande con la que soñaron San Martín, Bolívar y, claro, don José Gervasio de Artigas, junto a su hijo Andrés Guacurarí, que como todo buen guaraní creía que una tierra sin males era posible y que había que luchar para encontrarla. Textual de Camilo Gómez Montero. Es licenciado en realización de cine. Texto Buscando al comandante Andresito, páginas 34 y 35. Foros por una nueva independencia. Como siempre, nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura de la Nación y a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional por el material aportado. Bueno, patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte, sangrarás por la carne y el alma. Para la historia oficial fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo. Hijo fiel de tus mayores, peleando por tus derechos. Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo. Ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en cueros, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo. General Guacurarí, que llegas montado en pelo, tu sombra pasa y nos libra de las coyuntas del miedo. Con solo decir tu nombre vuelve a soñar nuestro pueblo, resucita la esperanza y nos juntamos de nuevo. Sé comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí, sentinela de la patria de Iguazú a Mandisoví. Sos la memoria viviente de Oberá y de Bororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, volve Andresito, volver. Pueblos libres, se oye el grito y se oye el eco que desciende por los ríos y va trepando los cerros. Y ese grito libertario, como una bandera al viento, va delante de Andresito y está en la boca del pueblo. De San Borja Porto Alegre, maniatado en cuero fresco, te llevaron caminando como antaño a tus abuelos. Te engrillaron los tobillos, pero no tu viejo sueño, que según se rumorea
logró escapar y anda suelto, paisano de San Martín, hijo de Artigas. Sabemos que tu lanza montonera marca el rumbo verdadero, y en las fronteras del alma, junto al río de los sueños, tu sombra sigue de guardia, igual que un tigre en acecho. Che, comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao, jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí, centinela de la patria de Iguazú a Mandisoví. Sos la memoria viviente de Oberá y de Mbororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros vuelve Andresito, volver. Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte, sangrarás por la carne y el alma. Bueno, estimados televidentes, luego de esta introducción los invito a acompañarnos en este séptimo programa que, como les dijera, se sustentará en la entrevista que Convergencia 21 le realizara en esa oportunidad a Ricardo Foster. Por lo tanto, desde ese diálogo, el profesor Foster responderá una serie de interrogantes que le hiciéramos, el cual cerrará el ciclo de su conferencia para luego volver a introducirnos en economía y política. Estimados televidentes, familias ocampenses y de la región, nos encontramos en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, justamente llevando adelante el pensar la Argentina entre dos bicentenarios en este foro por una nueva independencia. Agradecemos sumamente a la persona que me acompaña por la deferencia enorme que ha tenido en cedernos unos minutos de su muy limitado tiempo por todos los medios que lo requieren, las entrevistas e incluso consultas del público en general. Me acompaña el profesor doctor Ricardo Foster, filósofo. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Doctor, en la charla que usted dictó ayer, me llamó mucho la atención y reflexionaba cuando usted mencionó ese antagonismo entre lo que es lo racional en lo político y el mito. ¿Podría comentarnos brevemente para nuestra comunidad ese eje temático? Sí, para decirlo desde otro lugar, la política es una construcción colectiva que tiene que ver con tradiciones, historias, experiencias, también con leyendas, y necesita reunir y no separar todo lo que tiene que ver con el entusiasmo, la leyenda y, por qué no, lo mítico, con la capacidad crítica y racional de analizar profundamente las condiciones de la época, sociales, económicas, políticas, culturales. La conjunción de los dos elementos
pensar a la política como esa mezcla entre lo mítico y lo racional es aquello que le da envergadura, potencia, sobre todo cuando la política quiere ser un instrumento de transformación social, quiere ser ese lenguaje que está pensando en términos de emancipación, de igualdad, sin esos sustratos que tienen que ver con la memoria colectiva, que tienen que ver con las grandes gestas, incluso con lo épico. La política queda convertida en una cuestión de administración, de pura gestión, casi de tecnócratas. Entonces nosotros imaginamos que las grandes tradiciones populares y democráticas tienen dentro suyo esa vertiente que yo he llamado en la conversación de ayer una vertiente mítica. Doctor, justamente en este cuaderno por una nueva independencia, se encuentra al inicio de la misma una introducción a los foros hacia la nueva independencia, justamente por el doctor Ricardo Foster. Y usted menciona el rol que han ocupado históricamente las clases medias, con esa mirada influenciados o cargados de una mirada negativa hacia lo que es la política y lo que es el rol del Estado. ¿Cómo nos los podría aclarar usted? Esto creo que tiene que ver con un camino recorrido en gran medida por nuestros abuelos o bisabuelos que llegaron del otro lado del océano, muchos de ellos, de España, de Italia, de los países de Europa Central, de Rusia, y muchos de ellos tuvieron siempre una visión un tanto compleja y complicada de lo que era la vida argentina, el mundo político, los criollos. Hubo como un desencuentro, ¿no? Ellos se vieron siempre, y desde una perspectiva genuina, como esforzados inmigrantes que trabajaron la tierra, se esforzaron, lograron aparentemente solo por sus propios medios progresar, que en parte es verdad, pero en parte no, porque para eso hacía falta un país fértil, un país que los recibió, que los acogió, también políticas públicas, Estado, política. Entonces me parece que hay en la memoria de ciertos sectores medios una suerte de cortocircuito, ¿no? Allí donde quizás no han valorado lo que ha significado el rol del Estado, de la educación pública, por ejemplo, ¿no? Porque todos absolutamente, sobre todo los que ya tenemos algunos años, hemos pasado en nuestra educación, y nuestros padres igual, por esa gran construcción del Estado Nacional que fue la educación pública, tanto la primaria como aquellos que pudieron hacer el colegio secundario completo, y también por supuesto los que después tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Eso significa políticas públicas. También durante muchísimo tiempo la salud pública fue la salud para el conjunto de la sociedad en la Argentina. Entonces a veces se piensa desde un lugar que yo llamo el cuentapropismo moral. Es decir, que una persona piensa que si le va bien es solo por méritos propios, y que si le va mal siempre la culpa la tiene el otro, el Estado Nacional o el más pobre, o vaya a saber quién. Y me parece que la sociedad se estructura de otra manera, que comprender que vivimos en un ámbito de entrecruzamientos, de diferencias, pero también de convergencias, y que sin la política y que sin el Estado, en verdad la sociedad sería una suerte de guerra de todos contra todos, donde cada uno en lo único que pensaría es en su propio bienestar desde una mirada egoísta. Entonces a veces ciertos sectores, cuando uno dice la clase media hay que tener mucho cuidado, porque la clase media está integrada por gentes de características muy diferentes, ¿no? Pero hay algún cierto arquetipo, ¿no?, que tiene que ver con esta mirada a veces demasiado individualista, ¿no? Todo es por mi esfuerzo, y no valorar que la persona más humilde en realidad reduplica su esfuerzo, todo le cuesta infinitamente más. Es como los viejos historiadores que narraban siempre en qué dinastía se construyó tal pirámide, pero resulta que nunca se preguntaron quiénes construyeron de verdad las pirámides, ¿no? Con qué sudor y con qué cuerpos se construyeron esas pirámides. Bueno, para pensar en una sociedad siempre es bueno entender que una fábrica o que el trabajo de la tierra hace, para que eso se lleve adelante, hay un esfuerzo de innumerables hombres y mujeres que suelen ser anónimos, que son los que en general han tenido que pelear cada uno de sus derechos, y que allí donde no interviene el Estado Nacional, lo que no existen son los derechos. Allí donde no interviene una política que tenga una visión
más igualitaria, atravesada por la idea de justicia social, lo que hay es sociedades de una profunda desigualdad. Entonces yo creo que hoy vivimos una época de reparación y de reconstrucción también de una política que se piense como parte de un proyecto que concibe una idea de sociedad con inclusión social, con mejor distribución de la renta, con una percepción de vivir en un país más integrado. Y justamente avanzando en el texto, noto que usted nos habla, cruzar las gramáticas de la libertad con los lenguajes de la justicia y la igualdad social. En ese cruce, sintetizando, se juega el destino del país. Sí, pues yo creo que en la Argentina hubo diversas tradiciones políticas que tuvieron como situación problemática que alguna eligió fundamentalmente el camino de la libertad y otra eligió el camino de la igualdad. Y creo que hoy vivimos un tiempo histórico en el que el gran desafío es conjugar las dos dimensiones, para que se entienda lo que quiero decir. La libertad tiene que ver con algo esencial y clave del Estado de Derecho. Haber vivido dictadura y una dictadura tan horrenda como la del 76 nos hizo valorar como nunca lo habíamos valorado antes lo que implica el Estado de Derecho, las libertades públicas, la libertad de opinión, de prensa, la construcción de derechos civiles. Durante este periodo hemos avanzado notablemente en la construcción de derechos civiles, la ley de género, la ley de matrimonio civil igualitario, la ley de salud mental, el voto para los menores de entre 16 y 17 años, todo eso implica que el plano de la libertad cada día se expande más y la sociedad se vuelve mejor en ese sentido. Pero si a ese plano de la libertad no lo vinculamos con una vida más digna para el conjunto de la sociedad, que distribuya mejor los bienes tanto materiales como culturales que se producen en el interior de nuestra sociedad, y seguimos pensando en términos de profundización de la desigualdad, que unos pocos tengan la mayor parte de la riqueza que se produce socialmente y que las mayorías sean cada vez más pobres, la libertad se convierte también en un pellejo vacío, en una farsa. Entonces hay que cruzar los caminos. Yo creo que en esta última década, no solo en Argentina, sino en Sudamérica sobre todo, se han desarrollado experiencias políticos sociales que han hecho un esfuerzo enorme por reunir, por conjugar la libertad y la igualdad. La presidenta Cristina Kirchner ha insistido más de una vez, cuando sobre todo en el periodo de los festejos del Bicentenario, decía que la generación de Mayo, la generación de los libertadores, nos dio justamente la emancipación política, la construcción de ese largo proceso que devino en el surgimiento de nuestras naciones, pero que este tiempo y nuestra generación tenía que, junto con la consolidación de la libertad, luchar duramente por consolidar la palabra igualdad bajo la construcción de una sociedad que, insisto, que conciba que el conjunto de sus habitantes tienen un derecho compartido a la salud, a la vivienda, a la educación y al bienestar. Entonces ahí se conjugan esas dos palabras que son cada una potente y maravillosa. Separadas son un problema. Doctor, en nombre propio y de Beatriz, que se encuentra en este momento fuera de cámara y conocedores de las limitaciones de su tiempo, el tiempo es tirano, le solicitamos una reflexión final. Usted bien sabe y conoce que todas las localidades pequeñas del interior, a través de lo que fue históricamente la difusión de los grandes centros hegemónicos, sea de producción audiovisual, las radios y la prensa escrita, cómo han manejado las conciencias. Justamente nosotros también somos uno de los pocos hijos directos de esta nueva ley de medios de comunicación audiovisual que permite a muchas televisoras pequeñas del interior difundir otra mirada. ¿Qué reflexión nos puede aportar para nuestros vecinos de Las Toscas, Villa Ana, El Sombrerito, Villa Ocampo, toda la zona de nuestra región, sobre estas nuevas voces, esta forma nueva de transmitir una mirada diferente a lo que durante décadas fue formando, consciente o en los mecanismos inconscientes, la opinión? Para mí el camino que se recorrió para llegar a la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales fue un camino extraordinario. La sociedad, en un sentido muy amplio, se enfrentó a un debate, yo diría, decisivo y fundamental.
haber abierto la caja de Pandora de lo que significan los medios de comunicación y la comunicación, convertirlo en grandes debates públicos en universidades, en ámbitos de distinto tipo, para que después el Parlamento se convirtiese en esa caja de resonancia de todos esos debates y se aprobase esa ley, creo que fue un momento fundamental. Y en el interior de esa ley hay algo que también es decisivo: pensarnos federalmente, no bajo la retórica y la frase hecha, sino en un sentido real, que los medios de comunicación no construyan una imagen del país que tiene como epicentro exclusivo las grandes ciudades y particularmente la ciudad de Buenos Aires, y que un poblador del norte de Santa Fe, cuando quiera saber cómo está el clima, en realidad tenga que salir a mirar afuera para ver si llueve o no llueve, porque la televisión que está viendo le informa cuál es el clima en la ciudad de Buenos Aires, pero que también le construye una realidad que es la realidad del habitante de la gran ciudad, y no encuentra en esos medios de comunicación la posibilidad de ver su propia cotidianidad, sus propios problemas, sus propios deseos, sus propios sueños. Por eso a mí me parece que también es fundamental, cuando hablamos de federalismo, hablar con sinceridad de federalismo, con honestidad. Federalismo es justamente crear las condiciones para una integración nacional que a su vez respete las especificidades, las particularidades, las necesidades y las idiosincrasias diversas de cada una de nuestras regiones. Por ejemplo, estos foros, cuando los pensamos como foros que pudiesen recorrer integralmente la Argentina, que fueran cajas de resonancia de las necesidades y de las problemáticas de cada región, y que a su vez cada región se pudiese mirar en el espejo de la nación. Entonces, a través de una ley como la de servicios audiovisuales, lo que se ha buscado es desmonopolizar, por supuesto, la circulación de la comunicación y la cultura audiovisual en la Argentina, porque si hablábamos antes de libertad y de igualdad, justamente unir la libertad con la igualdad significa generar las condiciones para una ampliación de los dispositivos comunicacionales, que el pequeño emprendimiento tenga oportunidad de desarrollarse y que no solamente aparezca la gran estructura de los cables que manejaron discrecionalmente toda la comunicación en la Argentina, sobre todo cuando se redujo a acción privada, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Entonces, esto significa que ampliamos la visión cultural, que la diversificamos, que la enriquecemos, que la profundizamos y la hacemos más igualitaria. Bueno, hace falta un camino, hace falta muchas cosas más todavía para garantizar que sobre todo que los pequeños emprendimientos audiovisuales tengan recursos, los estados provinciales, municipales, el Estado Nacional también tiene que acompañar esta democratización y esta federalización de los medios de comunicación. Doctor, con su debido permiso, ¿me permite una breve y última pregunta, por favor? Yo se lo agradezco porque a las productoras pequeñas del interior poder hablar con intelectuales de su talla y con gente comprometida, ¿verdad?, con nuestra nación argentina, honestamente es una tarea muy excepcional para nosotros. Siguiendo su texto, en esta narración fundacional y extraordinaria que emerge del Facundo, lo que se viene a poner en evidencia la pluma de Sarmiento es la convicción de que el combate político sería fundamentalmente un combate por los símbolos. Cuando estamos hablando de los símbolos, de lo simbólico, para que nuestra comunidad lo comprenda, ¿cómo lo podría usted explicar, por favor, doctor? El lenguaje es decisivo en la construcción de nuestra forma de ver el mundo. Así como las primeras palabras de nuestros padres están en nosotros a lo largo de la vida, y el lenguaje es la manera de amar, de odiar, de soñar, las construcciones culturales, los símbolos, la comprensión del mundo se articula a través de las palabras. Y eso tiene que ver también con la manera de ver las cosas, con el sentido común, con las representaciones de realidad. Entonces es absolutamente decisivo, importantísimo, que comprendamos que, sobre todo si hablamos de medios de comunicación, los medios de comunicación representan, construyen una forma de ver la realidad, y que siempre es fundamental no ser inocentes frente a eso,
Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes logros de ese debate extraordinario que llevó a la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales fue que hoy no hay prácticamente ningún argentino o argentina a lo largo y ancho del país que ante un medio de comunicación se siente inocentemente pensando que no hay intereses detrás de ese medio de comunicación, que no hay una construcción de realidad, que no hay una política en el fondo, sino que es bueno que como ciudadano, cuando abre un diario, cuando escucha la radio, cuando prende la televisión, sepa que hay muchas cosas en juego y que uno se vuelve alguien más crítico de sí mismo y de la realidad cuando tiene los instrumentos como para percibir claramente que la comunicación también es un ámbito de diferencias, de discusiones, de debates, de intereses. Entonces, cuando decimos pensar en nuestra historia, recorrer hacia atrás el camino que nos articuló como nación, allí también hubo una disputa que es la disputa por la representación de la memoria histórica. No se representa de cualquier modo la memoria histórica, porque en el interior de este recorrido como nación hubo conflictos, hubo pujas, disputas, hubo triunfadores y derrotados, algunos que permanecieron en la cresta de la ola como los grandes representantes de la patria y otros que fueron lanzados al olvido. Entonces también es importante comprender, dinamizar, enriquecer nuestra visión de la historia para comprender mucho mejor el presente. Entonces cuando uno dice disputar símbolos, está también diciendo eso, que la nación es una construcción colectiva y la nación se construye a través de la memoria histórica, y la memoria histórica no es nunca neutral, la neutralidad no existe. La historia siempre es un campo de conflicto de interpretaciones, siempre es un campo de conflicto de interpretaciones, y eso no está mal. La vida democrática se enriquece mucho más cuando comprendemos que la historia no es una pieza que está en una vitrina del museo y que la sacamos intocada para ver cómo era el pasado, sino que cada vez que interrogamos al pasado, lo hacemos desde nuestras necesidades del presente, desde las diversas maneras de interpretar el presente, que a su vez genera diversas maneras de interpretar el pasado. Entonces de eso se trata también la disputa por lo que yo llamaría la matriz cultural, simbólica, el acervo que nos ha constituido como nación. Otra de las inquietudes que tenemos para presentarle al doctor Ricardo Foster es justamente el nombre de esta nueva secretaría. Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Y que justamente usted en la charla decía, este nombre ambiguo va a generar controversias, puede generar debate. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Cuando se decidió la creación de la secretaría y el nombre se hizo público, lo que surgió fue, a mí siempre me han interesado las críticas. Creo que una sociedad democrática crece cuando es capaz de procesar las críticas, pero una cosa es la crítica y otra cosa es la descalificación, la injuria, etcétera, etcétera. Creo que, y la ignorancia, ¿no? Cuando se crea esta secretaría se la crea con la idea de generar condiciones para, entre otras cosas, hacer actividades como las de estos foros, que reúna a una cantidad enorme de personas de una región como el NEA, en este caso, para debatir absolutamente todo, desde cuestiones económicas, culturales, desde la cuestión de la tierra, hasta las tradiciones políticas, y hacerlo desde un espíritu muy amplio, muy plural, y los invitados tienen que ver con eso también. Y también, por supuesto, poner en valor, discutir hoy qué significa el pensamiento nacional, la cultura nacional, no con ánimo de encerrarla en un concepto totalmente esquemático y bajo una ortodoxia que no sé cuál sería el sacerdote de esa ortodoxia, sino comprender que nuestro país es un país complejo en su construcción cultural, diverso en sus tradiciones políticas, pero que hay algo así que yo lo llamaría la tradición argentina o las tradiciones argentinas, que tiene que ver con aquella idea de Borges de la lengua de los argentinos, indagarla, meternos en su interior, comprender su complejidad, su diversidad, y entender que en un mundo como el actual, donde todo parece venir ya pasteurizado y donde todo da lo mismo
y hay una cultura universal que parece, bajo la forma de la globalización, quebrar toda estructura identitaria. Me parece muy interesante que en una sociedad como la nuestra podamos seguir pensando la compleja articulación de una identidad que no es unidireccional, sino que se compone de muchas cosas. En regiones como el norte de Santa Fe o el NEA, vemos la diversidad de lo que ha sido la conformación de estructuras migratorias, lenguas diversas, pueblos originarios. Todo eso se ha juntado de una manera tal que ha producido una exuberancia identitaria con la que debemos sentirnos orgullosos y a la que tenemos que permanentemente enriquecer y debatir. Y en parte la Secretaría lo que viene a poner en evidencia es esta pluralidad y esta diversidad de lo nacional, en una época donde, frente a la globalización, que suele ser una globalización donde unos pocos determinan el sentido de lo que es el mundo, que seamos capaces de defender una historia propia en el interior también de una región mucho más amplia que es América Latina. Parece que es algo muy valioso. Por eso también el nombre de la Secretaría. Profesor doctor Ricardo Foster, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y que este mensaje va a llegar a muchos que lejos de los grandes centros medios se ven influenciados por ello y rara vez este tipo de ideas, de reflexiones puestas en palabras les llega a ellos. No, le agradezco porque una de las intenciones de estos foros y de la Secretaría que está a mi cargo y que me ha honrado la Presidenta y la Ministra de Cultura al nombrarme en esta Secretaría, tiene como intención, yo diría nodal, generar espacios de debate que sean plurales, democráticos y sobre todo que tengan que ver también con lo profundo de la Argentina profunda. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y muy agradecido en nombre propio y de Beatriz Maravilla. Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte. Luego de haber tenido ustedes la oportunidad de escuchar lo antes dicho sobre la nota que nos brindara oportunamente el doctor Ricardo Foster, cerraré este séptimo programa de Convergencia 21 basándome en las consideraciones de otro de los actores acreditados en trabajos de comisiones. En este caso, la comisión número 2, la discusión sobre el pensamiento nacional y las tradiciones políticas argentinas. Me referiré entonces a Leandro Santoro, licenciado en Ciencias Políticas, a su vez docente en Sociología Política, colaborador personal del expresidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. Texto: La duda de un militante del campo popular, de las diferencias entre el peronismo y el radicalismo. Páginas 22 y 23, Cuadernos por una nueva independencia. Para los que entendemos al hombre como un ser social inserto en una trama compleja de significaciones, la reflexión política es el resultado de un proceso que excede en mucho el análisis individual de las cosas, así como el ejercicio pleno de la memoria supera ampliamente el acto simple de recordar. La duda, como método dialéctico, somete a las ideas y a los recuerdos a un ejercicio vital de tensiones que los nutre y fortalece. Y contexto, por otro lado, sitúa espacial y temporalmente ambos procesos, convirtiéndolos en únicos e irrepetibles. Duda y contexto son entonces dos parámetros clave a la hora de rastrear el pensamiento. Estas palabras son la consecuencia del encuentro deliberado y a la vez fortuito de estos cuatro elementos: reflexión, memoria, duda y contexto, lo que narran
es la síntesis del devenir reflexivo de un militante político que comenzó a participar en la Unión Cívica Radical ni bien entrada su adolescencia y que, por tal motivo, supo quererla antes que entenderla. Así las cosas, como a toda persona que lucha, el tiempo, las desilusiones y las traiciones me llevaron en varias oportunidades a preguntarme el porqué de mi elección inicial. En esta búsqueda, grande fue mi sorpresa al descubrir que mi desorientación era compartida por varios, ya que a los pocos años de militar descubrí que el sistema político argentino no se ordenaba por sólidas categorías ideológicas ni por grandes definiciones filosóficas, sino más bien por aspectos que podríamos denominar culturales. Es que, a diferencia de lo que ocurría en las democracias más avanzadas de Occidente o incluso en países de la región como Chile, Uruguay o Venezuela, en nuestro país el eje de disputa izquierda-derecha explicaba más los ordenamientos internos de las fuerzas mayoritarias que los clivajes generales de la sociedad. Provisto de pocas certezas, pero parado desde siempre en la vereda del campo popular, una pregunta comenzaba a resonar en mi cabeza de forma recurrente. ¿Cuáles eran entonces las verdaderas diferencias que existían entre el peronismo y el radicalismo? Después de todo, ¿quién no se lo preguntó alguna vez? En busca de respuesta, rápidamente entendí que en ese derrotero sería conveniente descartar de plano al fundamentalista antirradical o antiperonista. Esos, los fundamentalistas, jamás encontrarían placer en el intento de saldar esta pregunta, ya que seguramente nunca aceptarían la existencia de similitudes históricas, políticas y conceptuales que las justifiquen. Pero a quienes disfrutamos del placer de la duda, en más de una oportunidad, seguro nos visita o nos visitó este interrogante. Por mi parte, superado el esquematismo infantil, inicié esta búsqueda tomando de Raúl Alfonsín una primera aproximación a este dilema, presente justamente en su vasto pensamiento. En la tensión existente entre dos conceptos claves, libertad e igualdad, el peronismo se inclinaba inicialmente hacia la igualdad, mientras que los radicales se inclinaban más hacia la libertad. De cualquier manera, sentenciaba Alfonsín, ambos partidos pretendemos la realización de ambos conceptos. Desde mi perspectiva, la mayor diferencia entre la cultura peronista y la cultura radical radica en la diferencia que ambas culturas tienen acerca del concepto poder. Veamos brevemente a qué me refiero. Mientras que en la primera se privilegia la efectividad sobre la representatividad, en la segunda se opera de manera contraria. Así las cosas, podríamos decir que mientras los unos, los peronistas, son tributarios de un estilo vertical de articulación y agregación de intereses, los otros, los radicales, son tributarios de un estilo horizontal. En esta misma línea de razonamiento, también podemos apreciar que mientras el peronismo elige al pueblo como sujeto político al cual interpelar, el radicalismo hace lo propio con el ciudadano. Mucho se escribió y se dijo acerca de la idea de que mientras los presidentes peronistas gozan del ejercicio del poder, los presidentes radicales lo padecen. Y muy probablemente ello sea verdad, lo cual es de esperar si tenemos en cuenta que mientras el fundador del primero eligió volver a la Argentina para morir gobernando, el fundador del segundo optó por pegarse un tiro en la sien, atormentado por las traiciones internas. Naturalmente, ambos desenlaces marcaron a fuego las conciencias e incluso tal vez la cosmovisión de sus seguidores.
Lo cierto es que solo si nos permitimos identificar las diferencias que nos separan, podremos apreciar y valorar las coincidencias que nos unen. Y de esta superación político-cultural depende la construcción de un verdadero proyecto nacional, popular, democrático y fundamentalmente perdurable en el tiempo. Textual de Leandro Santoro, licenciado en Ciencias Políticas, docente en Sociología Política. Texto: Las dudas de un militante del campo popular. De las diferencias entre el peronismo y el radicalismo. Páginas 22 y 23, Cuadernos por una nueva independencia. Nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura de la Nación y a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional por el material aportado. Será hasta el próximo Convergencia 21, con un contenido que acontece, que es economía y política. Los espero el lunes 8 de diciembre entonces. Y ahora sí, muchísimas gracias por permitirme ingresar a vuestros hogares. Tengan todos ustedes muy buenas noches.